Nuevamente un cordial saludo, que Dios te bendiga. Seguimos con las meditaciones sobre el libro de Génesis. En esta oportunidad corresponde el capítulo 4 y como en las anteriores ocasiones, he querido proponer una meditación en torno a uno de los versículos del capítulo que corresponde estudiar. En este caso es el versículo 7 del capítulo 4 y el nombre de la meditación tiene que ver precisamente con el mensaje de este versículo, y el nombre es entonces: si bien hicieres, serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Este capítulo se subtitula Caín y Abel. Versículo 1 del capítulo 4 de Génesis dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Cuando dice conoció a Adán a su mujer, quiere decir que tuvo relaciones íntimas con ella, de las cuales salió el primer hijo, el mayor, cuyo nombre era Caín. Versículo 2: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue un labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos entonces que tanto Caín como Abel tenían conocimiento de lo que posteriormente fueron los mandamientos y los estatutos que Dios les dio al pueblo de Israel en medio del desierto, a partir del monte Sinaí y por medio de Moisés. Quienes han leído la Biblia pues sabrán o tendrán cierta información acerca de lo que menciono. Y si no conoces las escrituras, pues has de saber que en el libro de Éxodo el Señor, a través de Moisés, se dirige al pueblo de Israel, el cual ha sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y a través de Moisés entonces le da mandamientos, estatutos, preceptos y toda una lista de ceremonias y eventos y conductas que el pueblo de Israel debe de empezar a tener para presentarse ante Dios. Dentro de ellos están las fiestas solemnes en Levítico 23, que son fiestas por medio de las cuales se celebran eventos, digámoslo de manera general porque no es el tema, en la presencia de Dios. Dentro de esas fiestas están las fiestas de las primicias y las fiestas del día de expiación, la celebración del día de expiación. Vemos entonces que de alguna manera Abel y Caín tenían conocimiento de lo que en el futuro serían estas fiestas, porque dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, de los frutos que había dado la tierra, Caín le ofreció ofrenda al Señor. Es decir, tenía conocimiento de las ofrendas. Seguramente Dios les había revelado, quizás a través de visiones, a través de sueños o a través de discernimiento, tantas formas que Dios usa para hablar con los hombres desde el principio de la creación. Seguramente ya les había entonces revelado esto. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda. Se dice que Dios miró con mayor agrado la ofrenda de Abel porque era un animal, porque era un primogénito de las ovejas, es decir, el primer animalito macho, es decir, un cordero. El macho de las ovejas se llama cordero y fue entregado a ofrenda al Señor. Esta ofrenda seguramente fue mayormente recibida por Dios porque contemplaba el derramamiento de sangre, porque el fruto de la tierra pues son frutos, mientras que las ovejas, el cordero, implicaba ser sacrificado, lo cual derramaba sangre. Y acerca del derramamiento de la sangre, las escrituras nos enseñan también que a través de este acto se justifican, se limpia de pecados, según el contexto, a las personas que están, siendo respaldadas o cubiertas por el derramamiento del Cordero, lo cual es sombra, como dice Colosenses, del Nuevo Testamento, porque nosotros somos justificados y somos salvos y somos cubiertos por la sangre que nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, derramó en la cruz. Entonces esta es la razón por la cual el Señor se sintió mayormente atraído y agradado por la ofrenda
de Abel, porque como podemos ver también se proyecta hacia lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y como recordamos, cada uno de los capítulos que hemos leído tienen intrínsecamente la manifestación y la promesa de nuestro Señor. El versículo 5 dice: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice en el versículo 7: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Al terminar todo el capítulo volveremos entonces un poco a la meditación sobre este versículo. Versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que sucedió es que Caín se llenó de celos y de envidia porque su ofrenda fue mayormente recibida por Dios y no la de él. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Después de que ya lo había matado. Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? De manera arrogante lo hizo, ¿no? Y soberbia. Versículo 10: y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, le dijo Dios a Caín, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Estamos viendo entonces que Caín se llenó de celos y de envidia, por lo cual mató a su hermano. Inmediatamente el Señor viene y le hace el reclamo a Caín. Caín le responde de manera soberbia e irreverente a Dios, diciéndole: ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano para saber dónde está? Después de que lo había matado, incluso le responde con soberbia. Vemos aquí nuevamente la manifestación de Satanás, lo que es la soberbia en el corazón. Anteriormente le puso codicia a Eva para que desobedeciera y comiera el fruto prohibido. En esta ocasión le ha puesto soberbia e irreverencia en el corazón de Caín y aún envidia. Y como vemos desde el principio de la creación, el hombre ha sido desobediente, ha sido soberbio, ha sido asesino. Vamos solo en el 4 capítulo de la Biblia, ya hemos visto asesinatos, codicia, soberbia y cuantas otras manifestaciones pecaminosas por parte del hombre. El versículo 15 dice: y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Es decir, el Señor le sentenció a Caín la muerte, pero sin embargo era en el tiempo en el que Dios lo hubiese dispuesto. Y le puso una señal. Solo Dios sabrá cuál sería esta señal, para que ningún hombre fuera a matarlo. Versículo 16 dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Edén es el paraíso, el lugar en el cual se puso por primera vez a Adán y a su mujer. Versículo 17: y conoció Caín a su mujer, es decir, se acostó con su mujer, Caín, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Estamos viendo entonces que a partir de Caín y a partir de Adán y Eva y Caín empieza a poblarse la tierra de personas. Enoc, por cierto, hace un poco de referencia a Moisés en el libro de Deuteronomio, refiriéndose a Enoc, y parece ser que la familia de Enoc estaba conformada por gigantes, es decir, hombres de gran estatura, y es muy probable que Adán y Eva y todas las personas que hasta este momento hemos visto hayan sido gigantes, seres muy enormes,
Es un dato muy interesante que describe la Biblia también posteriormente. Versículo 19. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Desde entonces es muy común que los hombres se esposaran con varias esposas o concubinas. Las concubinas es de alguna manera como una especie de amante que tenían los hombres, de las cuales tenía que hacerse perfectamente responsable también de todos los gastos y manutención, tanto de sus esposas como de sus concubinas. Sin embargo, por supuesto, en el Nuevo Testamento las leyes y la esencia del Evangelio cambia, por lo cual un hombre debe ser hombre de una sola mujer, asimismo la mujer debe ser mujer de un solo hombre. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naam. Es interesante porque aquí la Biblia, desde el principio de la creación también, pasadas algunas generaciones de los hombres, nos está hablando acerca de músicos, nos está hablando acerca de quienes trabajaban con bronce, nos está hablando acerca de ganadería, nos está hablando de cultivar la tierra y de muchos de los que posteriormente fueron y han sido las profesiones en medio de la humanidad. Eso es un lindo detalle. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces seré vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Dan a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dice entonces que Adán y Eva en este momento aún vivían, y el Señor les dio un nuevo hijo, cuyo nombre era Set, y se alegraron mucho. Y Eva especialmente se alegró porque pensó y sintió en su corazón que Dios le había sustituido a Abel, el hijo que Caín, su hermano mayor, había matado. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos que a pesar de que había sucedido este acontecimiento de asesinato, los hijos o nietos de Adán y Eva siguieron poblándose, y dice el versículo 26 del 4, el último versículo, que estos hombres invocaron el nombre de Jehová. Acerca de invocar el nombre de Dios, no es solo decir o mencionar Dios en la boca, y como dice el 4.º mandamiento, no tomarás, el 3.er mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomar el nombre de Dios en vano, y está relacionado con esta enseñanza, es precisamente que nosotros, en el momento en el que nos adentramos y empezamos a vivir la justificación y la redención por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a tener el deber y la responsabilidad de invocar el nombre de Dios, pero no hacerlo en vano. Es decir, no podemos ser cristianos o no podemos tener este agrado por escuchar las escrituras y por escuchar enseñanzas y meditaciones acerca de la palabra, pero sin embargo ser ajenos a llevarla a cabo, a ser practicantes de la palabra, porque no podemos ser solo oyentes sino practicantes de la palabra, dice en algunas de las cartas de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y vemos que en el versículo 7 del capítulo 4 el Señor le dijo: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Le preguntó. Dios le preguntó a Caín cuando se llenó de soberbia: ¿y por qué estás tan lleno de soberbia? ¿Por qué estás tan lleno de maldad? ¿Acaso se te olvidó que si haces el bien yo te voy a enaltecer? ¿Y se te olvidó que si haces el mal, el pecado está a la puerta y se te puede ir hondo y puedes perder la vida eterna y puedes perder tu vida y puedes dañar tu corazón y puedes dañar todo lo que hagas en medio de tu camino? Y le dijo: con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Es decir, le dio aún la posibilidad a Caín de que podía enseñorearse, es decir, no dejarse dominar
del deseo pecaminoso que Satanás había puesto en el corazón de Caín. Aquí no se nos está hablando de una serpiente o de Satanás o del diablo, pero es evidente que Satanás desde el primer momento está obrando en el corazón de los hombres para arrancarles la posibilidad y arrebatarles las promesas y las grandes bendiciones que Dios tiene para los hombres. En el versículo 7 del libro de Jueces del libro de Josué, le dice el Señor a Josué: mira que te mando a que te esfuerces, que seas muy valiente y buen soldado. Y en otras palabras le dice: si meditas todos los días de tu vida en las leyes y en los mandamientos y en lo que yo te he enseñado, ciertamente te prosperaré. Y esto lo está diciendo desde mucho antes. Se lo dijo a Caín y le dijo: ¿acaso se te olvidó que si haces lo bueno, si me obedeces, si haces lo que yo te digo que debes hacer, yo te voy a enaltecer? ¿Por qué entonces haces lo malo? ¿Acaso no sabes que el pecado está esperando cada vez que tú hagas lo malo? Y esa es la enseñanza que el Evangelio en este caso nos está dejando, las Escrituras del Antiguo Testamento nos está dando. Nosotros sabemos que cuanto más aprendemos de la palabra de Dios, más compromiso y más responsabilidad tenemos de invocar su nombre, pero de manera no vana, es decir, siendo testimonios de Dios, llevando una buena conducta, teniendo un corazón limpio, apartándonos de los sentimientos y los deseos pecaminosos. Vemos que aquí está, por parte de Caín, hay soberbia e irreverencia, de manera tal que le respondió a Dios de forma irreverente cuando Dios le hizo el reclamo de por qué había matado a su hermano. Tras de ladrón bujón, dice un dicho, y tras de asesino irreverente, había matado a su hermano y sin embargo le respondió a Dios de forma irrespetuosa. La meditación entonces es: si sabemos que Dios nos va a enaltecer, si hacemos su voluntad y le obedecemos, ¿por qué entonces nos negamos en muchos casos a hacer lo malo, pudiendo hacer lo bueno? Ahora tenemos la promesa y la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Y recordemos que Cristo, Dios y el Espíritu Santo son uno solo desde el principio y hasta siempre. Solo que cada uno tiene un rol específico a lo largo de las Escrituras. Y el Señor en medio de su gran misterio de piedad se ha manifestado en medio de los hombres para enseñarnos cómo debe ser la conducta de los hombres. Y el Nuevo Testamento nos habla de que nuestro Señor Jesucristo fue un hombre perfecto, fue ese Cordero perfecto, sin mancha, que se entregó en sacrificio por nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros pudiéramos encontrar y recibir la vida eterna, que es el gran galardón que tenemos una vez partamos de este mundo terrenal. Pero para poderlo obtener necesitamos también ser obedientes, practicar la profesión de la fe, como dice el apóstol Pablo en varias de sus epístolas. Ahora, el apóstol Pablo fue un instrumento usado a lo largo del Nuevo Testamento por el Espíritu Santo, por la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos estuvo enseñando, es decir, el Espíritu Santo nos estuvo enseñando a través del apóstol Pablo cómo era la manera que Dios quería y aún sigue queriendo que nosotros nos comportemos ante ellos, porque ciertamente nada de lo que leemos en la Biblia es palabra de hombre. Todas las Escrituras son inspiradas por Dios, desde el principio hasta el fin. Así que la meditación es acerca de hacerlo bien, de hacer lo bueno, de hacer la voluntad de Dios, de ser no solo escuchantes de la palabra, sino practicantes de la palabra. Y esto implica estar orando constantemente cuando te levantes. Inclina tus manos al cielo, cierra tus ojos y hazle una oración al Padre. Y le dices que estás muy agradecido por la vida, por el alimento, que está muy agradecido porque te da esta posibilidad de escuchar su palabra y que está muy agradecido porque te ha escogido a ti para que escuches, pero que también seas practicante del Evangelio, para que a través de esta práctica y de esta profesión de la fe puedas alcanzar y podamos alcanzar la salvación. Le dices también que estás muy agradecido por el trabajo, por tu familia, por tus padres, por tus hijos si tienes hijos, por tus hermanos, que estás muy agradecido por la salud, porque en medio de esta situación de pandemia seguramente ni a ti ni a tus seres queridos les ha afectado de manera trágica la enfermedad. Y le pides también y le pedimos a nuestro Dios también en oración
que nos siga guiando, que nos siga enseñando y sobre todo que nos dé su Espíritu Santo para poder hacer su voluntad y de esta manera ser merecedores de la exaltación que Dios le da a todos sus hijos, quienes se esfuerzan, quienes nos esforzamos por hacer su voluntad. Te invito entonces a que no hagamos lo malo como lo hizo Caín, que se llenó de soberbia, de maldad, de envidia y terminó por asesinar a su hermano de sangre. Muy probablemente nosotros no lleguemos a ser asesinos necesariamente, pero sin embargo la soberbia, la codicia, la envidia, la fornicación, la maldicencia, los malos pensamientos están rondando nuestro corazón y nuestra mente. Y para agradar a Dios y para ser herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo de esa bendición, tanto en esta tierra como en la tierra venidera, es decir, la vida eterna, debemos de estar según la voluntad y las enseñanzas que la Biblia a lo largo de todas las Escrituras nos da. La invitación entonces es a seguir esforzándonos, seguir orando, seguir alabando siempre a nuestro Dios, estar en meditación con Él, estar en intimidad con Él. Como dice el libro de Proverbios, el rey Salomón en el libro de Proverbios, que el Señor se deleita teniendo intimidad con quienes hacen su voluntad y se esfuerzan por agradarle. La intimidad que Dios da es a través de sueños, a través de visiones, la intimidad que Dios da con aquellos hombres y mujeres que nos esforzamos por hacer su voluntad es que nos llena de su Espíritu Santo, nos llena de un gran gozo, nos llena de una gran paz, nos llena de sabiduría, nos llena de tranquilidad, nos llena de entendimiento, de conocimiento, de inteligencia. Dios nos llena de plenitud y gloria, porque ese es nuestro llamado, vivir la vida de una perspectiva espiritual, vivir la vida cubiertos y guardados en Cristo, nuestro Señor. Así es pues que la invitación es a seguirnos esforzando y a abrir el corazón a Dios para que siga obrando prodigios, milagros y maravillas, principalmente en nuestro ser. Esto es nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu, y asimismo ser personas, hombres y mujeres ejemplares que pronuncien el nombre de Dios, pero no injustamente, sino por el contrario justamente, para que a través de nuestro testimonio y de nuestro comportamiento muchas personas quieran acercarse también a vivir el cristianismo de una manera práctica, de una manera deleitante, de una manera justa, agradable y sobre todo y por sobre todo llena de amor y misericordia. Aquí termina esta meditación, espero te haya sido de mucha edificación. Hasta una próxima oportunidad, que Dios te bendiga.